Hola, hola. Hoy te traigo un diseño donde el hilo y el color de las mostacillas se fusionan para crear magia y una explosión de estilo y color. Así que disfruta, aprende y quédate hasta el final. Yo soy Ana y te doy la bienvenida. Para este precioso diseño en el que vamos a hacer una pulsera llena de colorido gracias a las mostacillas, voy a utilizar hilo de 0,8 milímetros que puede ser hilo chino o taiwanés. Voy a iniciar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, también conocido con el nombre de nudo simple. Vamos a ajustarlo súper bien, jalando bien las hebras de hilo, llevándolo bien hacia el extremo. Y cuando ya esté aquí ubicado, cortamos los hilos que sobran, quemamos con el encendedor y pegamos sobre el mismo nudo. Y listo. Y ahora nos vamos a ir hacia el otro extremo de las dos hebras de hilo. Y aquí vamos a quemar y adelgazar cada una de estas puntas. Voy a tomar el encendedor, quemar la punta del hilo durante algunos segundos, con mi dedo girando hacia arriba, la adelgazo. Cuando ya tenga esta parte lista, entonces voy a tomar una mostacilla número 6 o puedes tomar también un balín de 3 milímetros y lo pasamos a través de las dos puntas de los hilos. Y esto lo vamos a llevar hacia el otro extremo, es decir, hacia donde habíamos realizado el nudo previamente. Y desde este extremo dejo una medida entre 6 a 7 centímetros. Realizo aquí otro nudo sencillo, ajustamos súper bien y ya nos quedaría listo para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo, esta es de 100 centímetros o de 1 metro. Tomo esta hebra de hilo y la voy a doblar por toda la mitad. Aquí vamos a quemar y adelgazar también ambas puntas de los hilos, de igual forma como ya te lo había explicado. Cuando ya la tenga lista, voy a tomar una de las puntas y la paso por debajo de los hilos centrales que tengo fijos en la mesa y voy a jalar hasta ubicarla en todo el centro. Cuando ya la tenga así, tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de mi izquierda lo paso por encima de esta, me devuelvo con este mismo hilo pasándola por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esa pequeña cruz, la saco por esta orejita y comienzo a jalar sosteniendo siempre con mis dedos ya que es el primer nudo. Jalo completamente, ajusto y esto lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Voy a hacer ahora nuevamente lo mismo, pero tomando el hilo de la izquierda, pasándolo por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos donde está la cruz, lo saco por la orejita, jalo hasta ajustarla muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P con el hilo de la derecha, paso el hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo con el mismo hilo, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo completamente, ajusto y ahora formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo, ajusto muy bien y formo el segundo nudo plano completo. Lo repito por tercera vez. Nuevamente, cada movimiento va a ser igual a lo que ya te he venido explicando anteriormente. Y aquí lo hago ya hacia el lado izquierdo. Recuerda, un nudo plano completo está conformado por dos movimientos en los nudos, uno hacia la derecha y uno con el lado izquierdo. Y aquí lo repito nuevamente por cuarta vez. Como puedes ver, aquí inicio siempre hacia el lado derecho, ajusto y ahorita lo hago hacia el lado izquierdo. De esta manera completo ya con este último nudo 4 nudos planos completos y me debe quedar así. Más o menos esto debe de medir 1 centímetro si estás usando el mismo grosor. Y ahora para decorar nuestra pulsera voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en los colores que tú prefieras. Lo importante es que combine con el color del hilo que estás utilizando. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho y a través de este voy a comenzar pasando dos mostacillas de un mismo color
Voy a iniciar por estas mostacillas que dan un tono más bien en plateado. Me encanta cómo se ve este color combinando con el color morado del hilo de la pulsera. Voy a bajarlas completamente hasta que se unan al último nudo que había realizado. Y aquí voy nuevamente a realizar el nudo plano iniciando hacia el lado derecho. Formo entonces la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con ese mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ir ajustando poco a poco. Las mostacillas te van a hacer dar un tope, hasta allí realizas el nudo, es decir, debe de quedar de esta forma. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es realizar el nudo, pero hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos formando la Q. El de la derecha por encima de este, me devuelvo con el mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esa orejita y comienzo a jalar. Aquí termino de ajustarlo muy bien y listo, me debe quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el hilo que sale hacia mi lado izquierdo y en esta ocasión a través de este hilo paso dos mostacillas en un mismo color. Aquí elegí el color blanco. Las voy a llevar y unir con el último nudo que había realizado. Y nuevamente vamos a hacer aquí el nudo plano iniciando de nuevo hacia el lado derecho formando la P. El hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita y comienzo a jalar. Nuevamente las dos mostacillas blancas me van a dar un tope. Hasta allí voy a realizar el nudo plano de la derecha. Ahora continúo con el nudo hacia el lado izquierdo para que me quede un nudo plano completo. Y aquí termino de jalarlo muy bien hasta que me quede bien ajustado y listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar de nuevo el hilo de la derecha y ahora continúo pasando por este dos mostacillas en un mismo color. Y ahora que sigue, repetir lo mismo que ya te he venido explicando. Como puedes ver, es un diseño súper bonito, fácil de hacer, precioso. Vas a poder combinar muchos colores de mostacillas con una gran variedad en colores también de hilo para que tengas de esta misma forma diferentes colores en el diseño. Y aquí vamos a realizar nuevamente el nudo hacia el lado izquierdo. Ajustamos muy bien y tomamos de nuevo el hilo de la izquierda, pasamos a través de este dos mostacillas en el mismo color. Las vamos a unir entonces al último nudo que habíamos realizado y hacemos el nudo plano completo iniciando aquí nuevamente por la derecha. Nos da un tope esas dos mostacillas. Realizamos el nudo hacia el lado izquierdo. Terminamos de ajustarlo muy bien y nuevamente vamos a continuar con el lado derecho y así sucesivamente hasta completar el largo total deseado que queremos para esta parte de la pulsera. A lo largo de todo este diseño yo voy a pasar en total 40 mostacillas que están repartidas en 6 colores. Y recuerda que cada que vamos a pasar dos a través de los hilos deben de ser del mismo color para que generen el efecto del diseño que te estoy mostrando. Tú puedes pasar mayor o menor cantidad de mostacillas, depende del largo total que quieras para la pulsera. Cuando ya esté finalizando con el último par de mostacillas, voy a terminar de realizar nuevamente 4 nudos planos completos. Recuerda que de esta forma también iniciamos la pulsera. Aquí ya estoy finalizando de realizar ya el cuarto nudo y listo. 4 nudos planos completos. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos aquí a cortar los hilos que me sobran dejando más o menos una medida de 1 milímetro, quemar con el encendedor y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Lo repito con las dos hebras de hilo anudadores que me sobran y listo. Voy a realizar aquí un nudo sencillo nuevamente que fue el mismo con el que yo inicié todo este diseño. Voy a ajustarlo muy bien y debe quedar lo más cercano posible al último nudo plano que realicé. Voy a darle el mismo acabado con la misma medida en el otro extremo de la pulsera
y aquí ya me quedaría listo para cerrar. Antes quiero mostrarte que más o menos el largo total desde el primer nudo hasta el último de toda la pulsera me da 13.5 centímetros. Si tú quieres que la pulsera te quede más larga, tienes que adaptar la medida, sea que hagas mayor tejido al inicio y al final o ingreses más cantidad de cuentas. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera y aquí vamos a hacer el cierre. En esta ocasión vamos a hacer un cierre nuevamente con la técnica del nudo plano. Vamos a fijarlo con la cinta de enmascarar en la mesa para que sea más cómodo realizar este nudo. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos que tengo fijos y aquí voy a iniciar realizando el tejido del nudo plano nuevamente. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso donde te enseño mucho mejor esta técnica que es la que estoy utilizando en el día de hoy. Igualmente es lo mismo que hemos venido realizando hasta el momento. Vamos a hacer el nudo plano completo, un nudo a la derecha, un nudo a la izquierda y quedaría ya el nudo plano completo. ¿Cuántos vamos a hacer? En total vamos a hacer una medida de 1 centímetro que equivale más o menos a 4 nudos planos completos si estás utilizando un grosor de 0.8 milímetros con el hilo. Cuando ya haya finalizado, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar para que de esta manera ya demos la parte final de nuestra pulsera. Verifico acá que no me quede muy ajustada ni muy suelta. Pego muy bien. Lo hago en el otro lado y listo. Como puedes ver, aquí ya finalizamos la pulsera, un diseño que está precioso, perfecto para que dejes volar toda tu creatividad, combines los colores que más te gusten. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también más información sobre los cursos para que puedas empezar a vender estas pulseras y tener un negocio de bisutería que sea rentable. ¿A quién no le gustaría generar ingresos? Pues bien, nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.